otra edición del Cielo del Mes. Mi nombre es Fernando Ordóñez. Ya sabéis que el Cielo del Mes solemos presentarlo dividido en dos partes. En esta primera yo hablaré propiamente de esto, del Cielo del Mes, de lo que podemos ver en nuestro firmamento durante el mes de enero en el que estamos, y la segunda parte, mi compañero Sylvain Couclet nos presentará una estupenda presentación sobre las herramientas de exploración en el espacio, sobre los robots. Este año que abrimos con esta edición del Cielo del Mes es la asociación a la que pertenezco, Astronomía Sevilla, se hace ya cargo durante todo el año de esta tarea de presentar los cielos del mes dentro de las diversas asociaciones astronómicas que existen federadas en este momento. Como ya digo, Astronomía Sevilla se hace cargo ya de lo que queda durante todo el año 18 de esta presentación. También os quiero anunciar como una actividad interesante de nuestra asociación que el próximo día 20 de enero, dentro de este mismo mes, vamos a organizar una actividad que se llama Salida Astronómica para Principiantes. Gente que tenga ya un telescopio, que se lo hayan traído los Reyes, o que lo tenga hace tiempo y no sabe cómo usarlo, o que todavía está decidiendo qué telescopio adquirir, pues para este tipo de personas está planteada una salida de principiantes, gente que no tiene conocimiento pero que quiere interesarse o aficionarse por este mundo de la astronomía. Para ello, dentro de muy poco tiempo va a estar anunciada los detalles de esta actividad en la página web de Astronomía Sevilla, astronomiasevilla.org, y en el Facebook también de Astronomía Sevilla. Podéis buscar en Facebook Astronomía Sevilla y dentro de poco tiempo encontraréis los detalles de esa actividad. Una particularidad que tiene la presentación de hoy es que ya estamos a día 11. Sabéis que tradicionalmente la presentación del Cielo del Mes suele ser el primer jueves de cada mes, para que caiga siempre en la primera semana y así poder presentar los eventos astronómicos que van a ocurrir durante todo el mes, no que ya hayan pasado algunos, como nos ocurre hoy. En este caso los hemos tenido que cambiar debido a que el primer jueves era 4 de enero, plenas Navidades, 2 días antes de Reyes, y pensábamos que tanto para el público como para nosotros era necesario pasarlo a la segunda semana. Esperemos que esto no tenga que ocurrir más veces. De hecho, en febrero y en marzo, el primer jueves es el día 1 del mes. Por lo tanto, esperamos también el 1 de febrero y el 1 de marzo, donde se presentarán las efemérides del mes completo. Esto, de todas formas, para este mes lo hemos intentado compensar. Si alguno vino al mes de diciembre, porque el compañero Juan Antonio Páez, que hizo la misma presentación que yo el mes pasado, pues lo que hizo fue extender los eventos hasta el día 11 de enero, por lo cual intentamos subsanar ese error, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de las efemérides astronómicas. Otro cambio que estamos haciendo, tenéis la hoja, se os ha entregado la hoja del Cielo del Mes. Los que venís hace tiempo también veréis un cambio en el formato. En vez del típico documento en A3 que dábamos, en donde se imprimían 4 mapas de 4 constelaciones, que eran las mismas todos los meses, o sea, cada mes cambiaban, pero de enero del 17 a enero del 18 volvían a ser los mismos objetos que se contaban y las mismas constelaciones. Entonces ya esto nos ha parecido muy repetitivo y queremos mejorar un poco eso y la dinámica de la presentación. Entonces vamos a hacer más hincapié en estas presentaciones en lo que son las efemérides planetarias, lunares, etcétera, eclipses, cosas que ocurren en enero de este año y que no tienen por qué repetirse en enero del año que viene. Y dejaremos como una cosa menos importante, por ya más trillada, la presentación de objetos o de constelaciones que siempre son las mismas y que están ahí arriba y por lo tanto creo que tienen un poco menos interés. Entonces vamos a probar con este formato a ver qué tal nos va. Deciros que en la presentación de hoy una de las efemérides que ya ha ocurrido hace 4 días, que la tenéis ahí, una conjunción muy cercana de Júpiter y de Marte, ya no tiene sentido hablar mucho de ella, pero sí la voy a utilizar para darle un carácter un poco diferente a la presentación. Vamos a enlazar esa conjunción de Marte y de Júpiter con un episodio histórico de hace 50 años
y musical también. Vamos a ver qué relación tiene esto con la música pop. Entonces, vamos a empezar ya directamente. Bueno, no vamos a revisar, esa es la misma lista que tenéis en la hoja, no se trata de verla en absoluto. Ahí marcamos justamente al día 11, lo que está antes por encima de esa línea roja pues ya ha acaecido, incluso las conjunciones que se han podido ver en el amanecer de hoy nos interesan más y las detallaremos las posteriores, porque las otras, ya digo, ni se pueden ver ya en el cielo y además habían sido ya expuestas. Sin embargo, volviendo solamente esos 4 días atrás, la conjunción de Marte y Júpiter, que ha sido muy cercana, el día 7, la quiero referir a partir de una cierta historia acaecida concretamente en Estados Unidos y volviendo hacia atrás en el tiempo, exactamente 50 años a partir de este momento. En Estados Unidos, en finales de los años 60, nos situamos en los años 68, 69, Estados Unidos está viviendo problemas exteriores y también interiores importantes. Está sumergida en plena guerra del Vietnam, con todo el coste económico y social también que ello conllevaba. Internamente el racismo está todavía muy presente y una auténtica guerra interna también social debido a este tipo de problemas. La sociedad se encuentra en crisis por este tipo de cosas. La sociedad, en cierto modo, la reacción social a estas cosas, sobre todo por el gente joven, bueno, teníamos, por un lado, el pacifismo, la lucha contra la presencia de Estados Unidos en la guerra del Vietnam y los movimientos en contra que se desarrollaron en aquel momento, y también la población negra que, por medios a veces violentos y a veces no violentos, como encargados por el movimiento del Black Power, intentaban también luchar contra ese racismo imperante todavía en aquella década, en aquellos momentos. Esto fue recogido por un movimiento cultural, el movimiento hippie de los años 60, que tenía entre sus bases ideológicas el pacifismo, el no al racismo, la libertad sexual, el amor libre y también el uso libre de las drogas. Como sabéis, ¿no? Este tipo de imágenes son muy propias de los años 60 en Estados Unidos. Pero el movimiento hippie culturalmente fue mucho más allá de estos grupos de jóvenes o de este tipo de protestas. Se llegó a plantear por estudiosos y por sociólogos, no solo de Estados Unidos, sino a nivel de Europa también y de todo el mundo. Bueno, esto coincidió con la revuelta estudiantil francesa del mayo del 68, etc. Como para oponerse a esa situación de guerra fría también entre Estados Unidos y Rusia, coincide también con los años de la carrera espacial entre los rusos y los americanos. Lo que se intentaba plantear es el desarrollo no solo de una nueva cultura, sino casi de una revolución de la conciencia mundial, algo así como que teníamos que acabar mediante, pues ya sabéis, los postulados del amor a la naturaleza, del pacifismo, etcétera, la no beligerancia, pues acabar con ese otro mundo, con esa otra época, con esa otra era, ¿no? Y digo era porque realmente a nivel, ya digo, sociológico y cultural se hablaba de que lo que tenía que llegar en ese momento era un cambio de era, o sea, era la civilización humana tenía que dar otro paso adelante. Bien, esto a nivel que tiene que ver, esto era, lo adoptaron también los astrólogos, que conste que aquí evidentemente siempre hemos estado absolutamente en contra de la astrología, pero hoy me viene bien recurrir a ellos para sacar ciertos conceptos puramente astronómicos y científicos que son de los que queremos hablar. Entonces, ¿qué ocurre con esto de las eras? Los astrólogos, si recurren a conceptos astronómicos, en cuanto a periodos de tiempo, nosotros no tenemos mucho más allá que el año, que es el tiempo que la Tierra trata de dar una vuelta al Sol. El año o sus múltiplos, ¿no? Las décadas, los siglos, los milenios. Pero para un cambio, el cambio que propugnaban, el cambio de era, esto de la era es un poco indefinido, el cambio de era, los astrólogos necesitaban periodos de tiempo mucho mayores. Una era no son 10 años, ni 100, ni 500, son mayores.
¿qué fenómeno astronómico podría dar lugar a un periodo de tiempo tan largo? Bueno, pues ahí tenemos el fenómeno de la precesión de los equinoccios. Sabéis que la Tierra gira, rota cada día alrededor de su propio eje norte-sur, pero que además tiene un movimiento de trompo, un movimiento de bamboleo, porque el eje norte-sur, aparte de rotar sobre sí mismo, se va cambiando de orientación a lo largo del tiempo. Ese movimiento, que se llama precesión, ese movimiento de bamboleo, es muy lento. Para dar una vuelta completa se tardan 25.000, casi 26.000 años, unos 25.700 años. Ese es el tiempo de una sola vuelta de la precesión. Eso hace, como sabéis, que el punto del firmamento al que apunta el eje de rotación de la Tierra, visto desde el hemisferio norte, sería el punto del cielo que nos señala el norte, pues ha ido cambiando con el paso de los siglos. Ahora mismo, perdón, a ver, ahora mismo ahí tenemos marcada la estrella polar, eso es la Osa Menor, pues alfa de la Osa Menor es la estrella polar, y claro, en estos momentos nuestro eje terrestre apunta a esa estrella, pero hace 3.000 años estaba por aquí, estaba en Tubán, una estrella del dragón, y dentro de 14.000 años estará muy cerca de la estrella Vega, de la constelación de la Lira, ¿vale? Entonces esto puede marcar ya unas eras de tiempo mucho mayores que los siglos incluso, ¿no? Lo que pasa es que para un astrólogo esa zona del norte del cielo no es muy útil, porque la astrología se basa en las constelaciones zodiacales, y no en una zona del cielo que además solo se puede ver desde el hemisferio norte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este movimiento de precesión lo conocemos los astrónomos, los aficionados, como precesión de los equinoccios, porque, lógicamente, al bambolear la Tierra a su eje de giro, no solo cambia el punto al que apunta el eje norte-sur, sino que también todo el plano del ecuador de la Tierra, que es el ecuador celeste también, ese plano va también girando, y por lo tanto el punto de corte del ecuador con la eclíptica, donde están las constelaciones zodiacales, que es el punto de los equinoccios, también se va desplazando a la misma velocidad que el eje, y por lo tanto el punto equinoccial también tarda otros 25.000 años en cambiar, y por eso cambia la fecha de los equinoccios, y es por lo que conocemos ese fenómeno como precisión de los equinoccios. Y este cambio del punto vernal a lo largo de las constelaciones zodiacales viene muy bien a los astrólogos para llamar las eras, pues las eras de Virgo, de Libra, de Capricornio, porque en cada uno de estos signos, si en el giro total se tardan 25.700 años, dividiendo entre 12, vemos que cada uno de esos signos tiene al Sol durante el equinoccio de primavera, pues casi durante más de 2.000 años, 2.100 años. Y por lo tanto, ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues aquí representamos, por ejemplo, la primavera próxima, el 21 de marzo de este año. Hemos cogido un momento del día para poder ver el Sol, ¿dónde está? El programa Stellarium nos dice que Sol está en la constelación de Piscis, y así ha estado hace 100 o 500 años y seguirá estando también dentro de décadas. Por lo tanto, esta es para los astrólogos la era de Piscis. Estamos en la era de Piscis. Y el cambio que ellos pronosticaban de paso a otra era tenía que basarse en conceptos astronómicos también. Y el Sol se debería mover en esa dirección con el paso de los años, y algún día, durante el equinoccio de primavera, el Sol no estará en Piscis, sino que estará en la siguiente constelación, la siguiente, que es Acuario. Ahora lo vemos mejor. Ahí tenemos Acuario representada. Es esa, si representamos la figura mitológica, ahí la tenemos, es el aguador que vierte agua con su jarro sobre la tierra, y esta figura de la era de Acuario y del aguador fue adquirida por los proponentes de la era, del cambio de era de Acuario, y este es un concepto que arraigó en los años 60, en medio de ese movimiento hippie,
Y bueno, esta es la nueva figura del aguador, derramando el agua sobre la tierra. Y antes habíamos hablado del Black Power, el otro power que había, el Flower Power. Vemos como también adopta, dentro de los conceptos estos de pacifismo y tal, el cambio a otra civilización humana que tendría lugar durante la era de Acuario y que teníamos que llegar a ella. Bien, os decía que esta es la parte histórica, que tiene un componente musical simpático que os quiero comentar. En el año 68, todo esto que os he contado se recoge en un musical, una obra de teatro, el musical Hair, que es muy conocido, que después en los años 70 se desarrolla también se emite una película y que muchos de vosotros seguro que conocéis este musical y algunas de sus canciones. Bueno, estas son algunas imágenes que recogen la historia del movimiento hippie y tampoco es el momento de ahora de enrollarnos con el argumento, pero bueno, es un chaval campesino que se va a enrolar en el ejército para ir a la lucha a la guerra en Vietnam, va a la ciudad de Nueva York a alistarse y enrolarse, pero allí descubre a todo este movimiento cultural que hemos dicho y bueno, la película va de eso, ¿no? De cómo vive él esa lucha entre el alistamiento y participación en la guerra y el conocer a todos estos compañeros del movimiento hippie. Este musical hizo también muy famosas dos canciones que están ahí en este single, un grupo que además se llama La Quinta Dimensión, o sea que también súper esotérico, ¿no? Este grupo sacó la primera canción que sale en el musical, que se llama así precisamente, Acuario, y que todos vosotros conocéis y que me interesa que veamos las primeras 2 o 3 líneas que tenéis esas primeras letras, ¿no? Cuando la Luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte. Llegará esta época dorada de felicidad planetaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda por saber? ¿Qué es la séptima casa? Las casas tampoco son un concepto astronómico, sí es usado por los astrólogos, las cartas natales, las casas, etc. Bueno, si cogemos las constelaciones zodiacales, los signos del zodiaco, y tomamos como primera, porque ese es el orden desde primero de año hasta la última, pero si tomamos como primera la era en la que estamos, la era de Piscis, y contamos desde ahí a la séptima casa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima, sería la constelación de Virgo. Entonces, lo que nos interesa es ver esta canción que nos decía que cuando la Luna esté en Virgo y además Júpiter y Marte se alineen, empezará la era de Acuario, vamos, según el autor de la letra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que acaba de ocurrir hace 4 días. El día 7 de enero de este año, hace 4 días, en unas efemérides que ya fueron presentadas por Juan Antonio el mes pasado, ahí tenemos a la Luna dentro de la constelación de Virgo y a la vez Júpiter y Marte, que aquí en el programa Stellarium están tan uno encima de otro, tan cercanos, que a esta escala son indistinguibles y sus nombres aparecen superpuestos, Júpiter sobre Marte. Aquí tenemos la Luna en la séptima casa. Entonces, ¿hemos entrado en la era de Acuario hace 4 días y no nos hemos enterado? ¿O qué pasa, no? Bueno, en realidad hay que decir que no, ya vamos a salir un poco de la astrología. Hay que decir que no primero por 2 cosas, porque esta situación de que la Luna esté en Virgo y Júpiter y Marte se estén además alineados, todo esto a la vez, no es la primera vez que ocurre. No es que sea súper frecuente, pero sí ocurre aproximadamente, esta coincidencia se puede dar cada 30 años, por ejemplo. O sea que desde que aquel señor escribió la letra hasta hoy ha ocurrido ya 2 veces, esta es la tercera, no es la primera. Algo que ocurre cada 30 años no puede ser definitorio para una era, ¿no? Por otra parte, en segundo lugar, esto no tiene nada que ver con la explicación que hemos contado antes del equinoccio. El movimiento no tiene nada que ver con que entre en Acuario para que a la vez Marte y Júpiter estén alineados, no tiene ningún sentido astronómico, ¿no? Y bueno, y en tercer lugar, si quisiéramos irnos directamente a la parte más astronómica y ver cuándo con el Stellarium podemos avanzar todos los años que queramos y averiguar cuándo ocurre eso. Entonces yo simplemente he hecho el juego de ver cuándo el Sol avanzaría hasta aquí, un 21 de marzo, bien, y eso, ahí ya lo tenemos, ahí tenemos al Sol pasando de Piscis a Acuario,
pero si vemos hasta qué año nos hemos tenido que ir es al 2625. O sea, estamos muy lejos de la era de Acuario. Esto ya lo tuvieron en cuenta los sociólogos y se vendieron muchos libros sobre la era de Acuario, ¿no? Y los defensores de esta idea decían, bueno, que siempre había gente muy avanzada que iban preparando el camino para la auténtica entrada que tendría lugar dentro de varios siglos, ¿no? Bueno, por otra parte, estas fronteras que marcan las líneas que marcan la frontera entre dos constelaciones son completamente arbitrarias, artificiales y de hecho se han creado en el siglo XX. Por lo tanto, que estemos pasando de una a otra, eso es un invento relativamente moderno y no tiene que ver con las eras casi glaciales, ¿no?, que nos dirían los astrónomos. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte un poco más jocosa, que tenía que ver con una efeméride que ha ocurrido hace unos días y ya seguimos un poquito más hablando de algunas más. Esto ya pertenece a hoy mismo, ha sido esta mañana, pero me sirve la imagen anterior. La luna, que antes estaba aquí en Virgo, durante estos 4 días ha seguido avanzando en esta zona por la eclíptica y esta mañana se reunía con Júpiter y Marte, que ya no están tan pegados, han empezado a estar un poquito más diferenciados, pero hoy los tres en la constelación de Libra eran una imagen bonita para ver hoy al amanecer si las nubes se lo han perdido y alguien estaba... Esta simulación, por ejemplo, está hecha a las 7 de la mañana de aquí en Sevilla. Pasando a las fases lunares, sobre la luna también hay algunas cosas curiosas que comentar este mes. El caso es el siguiente. Ahí tenemos luna llena, menguante, nueva, creciente y otra vez llena. Veis que hay 2 lunas llenas han coincidido. La lunación normal son 29 días. Para que una lunación de llena a llena caiga dentro de un mismo mes, pues tiene que ser que la primera esté siempre en uno de los primeros días y la otra en el último, como ocurrido. Tenemos luna llena el día 2 y luna llena el día 31. Eso tiene también un nombre entre los aficionados, un nombre vulgar, que es llamarle luna azul. La segunda luna que tenemos el día 31, la luna llena se conoce en todo el mundo como luna azul. No esperéis que la luna se tiña de azul, pero tiene ese nombre y más, sin ningún significado. Sin embargo, yo os digo que ese día la luna sí se va a teñir de color, solo que no azul. Ese día se podrá ver la luna de color rojo. Y eso se llama luna de sangre, y es real. ¿Sabéis por qué? Porque hay un eclipse total de luna para el 31 de enero. Y cuando hay un eclipse de luna, la luna se ve enrojecida por un fenómeno de difracción de los rayos del sol alrededor de la Tierra. La pena es que este eclipse total de luna no va a ser visible en esta zona, en la campana negra que tenemos aquí al centro, en donde está toda España, no va a ser visible el eclipse. Entonces, mientras está ocurriendo el eclipse, aquí será de día y la luna estará al otro lado de la Tierra. Entonces, bueno, ahí tenéis las zonas de visibilidad. América al amanecer, aquí al atardecer, y en esta zona nuestra no será visible el eclipse, pero bueno, era bueno nombrarlo. Solamente recordaros, aunque no lo vamos a ver, una circunstancia que diferencia mucho el eclipse de luna del eclipse de sol. Aparte de qué astro es el que se eclipsa, un eclipse de sol, cuando la luna está en medio entre el sol y la Tierra, arroja una pequeña sombra, un pequeño cono de sombra, porque la luna es pequeña y está lejos, y arroja un pequeño punto de sombra sobre la Tierra. Por lo tanto, aunque los eclipses de sol son frecuentes, los disfruta muy poca parte de la población de la Tierra, porque este eclipse solo es visible ahí. La prueba es el eclipse tan importantísimo que ha habido en agosto del año pasado, que ha corrido por una franja estrechísima de los Estados Unidos y solamente se ha podido ver allí, ¿no? En cambio, un eclipse de luna ocurre al contrario, es la Tierra la que tapa la luna, el cono de sombra de la Tierra es tan ancho que coge la luna por completo, y además, desde cualquier punto de la Tierra en el que sea de noche, se ve el eclipse de luna. Solamente se necesita eso, que sea de noche. Bien, volviendo a las fases lunares, solamente decir que, aparte de ser luna azul, luna de sangre y tener 2 lunas llenas, otra coincidencia astronómica también, y que no tenía por qué ser, pero que coincide, es que las dos, tanto la del 12 de enero como la del 31, son lo que vulgarmente también la gente conoce como superluna. ¿Qué es esto de la superluna que cada vez se oye más en los periódicos?
Bueno, simplemente, aunque aquí no está a escala, ni mucho menos, sabéis que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es circular, es elíptica, aunque aquí está exagerado, y por lo tanto tiene un punto de máximo acercamiento, el perigeo, y uno más lejano, el apogeo, ¿no? Eso hace que en el perigeo la Luna aparentemente nos parezca en el cielo un poco mayor que en el apogeo, ¿vale? Entonces, cuando la Luna en el perigeo es llena, cosa que tampoco tiene por qué ser, una cosa es cómo esté iluminada la Luna y otra cosa es que esté cerca o lejos de la Tierra. Son cosas que van independientes. Luego, el perigeo podría ser en cuarto menguante, pero si la Luna llena coincide con el perigeo, entonces tenemos una gran luna en el cielo y es lo que se llama como superluna, ¿no? Estas son las distancias. La diferencia en tamaño puede ser un 14% y en brillo, y claro, para ver esa diferencia bien clara tendríamos que poder ver las dos lunas a la vez en el cielo, entonces sí se nota la diferencia de tamaño, pero la realidad es que cuando vemos una luna llena es muy difícil deducir que es una superluna si no tenemos ninguna otra referencia. Bueno, pasando ya rápidamente a las efemérides que restan de ahora en adelante, pues pasado mañana tenemos una conjunción de Saturno y Mercurio, que están aquí representados, son estos dos puntitos, pero veis que están extremadamente cerca del horizonte. En el mes de enero de este año, si queremos ver planetas, no veremos ninguno al anochecer ni durante la noche, tenemos que esperar al amanecer, porque ahora mismo están casi todos los planetas cercanos a la línea visual con el Sol y delante del Sol. Entonces, hay que esperar al menos hasta las 4 de la mañana para empezar a ver Júpiter y Marte, y hasta las 7 de la mañana, que además los vamos a ver poco porque ya enseguida sale el Sol, a Saturno y Mercurio, que van ahora mismo. Bueno, y Venus está ahora mismo tan cerca del Sol que realmente durante todo este mes Venus no va a ser visible. Pero si nos levantamos esto está aquí representado a las 7:30 más o menos de la mañana, bueno, veréis que en las efemérides que tenéis aparece el momento en el que ocurre, el mejor momento en el que ocurre la conjunción, pero ese momento de la conjunción, esa hora, puede que no sea visible, porque los astros aún no han salido por el horizonte o porque ocurra de día. Entonces, en las efemérides estamos dando el momento exacto de la conjunción y una alternativa para poder verlo, aunque los planetas ya no estén tan unidos como en el momento de la conjunción, sino que estén algo más separados. El día 15 será la Luna, que ha dejado ya atrás a Marte y Júpiter, ha seguido por la eclíptica y se reúne con Saturno y Mercurio. Será una imagen parecida a la anterior, pero con la Luna también. Avanzando hasta el 27, tenéis una imagen que es la que os he querido representar en el cuadradito que viene ahí abajo de las efemérides, que es que la Luna entra en Tauro y estará muy cerca de Aldebarán. De hecho, en otros países se va a poder ver una ocultación de Aldebarán por la Luna. Aldebarán, ya sabéis, es la estrella gigante rojiza alfa de Tauro. Vamos a tener la Luna muy, muy cerca y además me ha inspirado para seleccionar los dos objetos, los dos de los que os quería comentar al final. Siguiendo ya al último día del mes, llegamos al 31, en donde la Luna entra en Cáncer. Esto ya sí se puede ver a unas horas nocturnas. Esto creo que, no sé, ¿os recordáis la hora que he puesto? Bueno, no, quizás es también cercano al amanecer, en donde con unos prismáticos se podría observar la Luna muy cerca de Messier 44, que es el cúmulo abierto del pesebre en Cáncer. Hay otra conjunción ahí interesante. Y ya para ir terminando, deciros, bueno, qué es lo que hasta aquí dejaríamos las efemérides. ¿Qué son las constelaciones, las estrellas las más interesantes ahora mismo que dominan nuestro cielo y que podemos ver de noche? Bueno, es un cielo en el que, por ejemplo, aquí tenemos la estrella polar. Las circumpolares ahora mismo están muy bajas, la Osa Mayor, demasiado cerca del horizonte, con mala visibilidad, y por el contrario, la opuesta, que es Casiopea, pues la tenemos incluso cerca del cenit. O sea que es un buen momento para observar Casiopea o Cefeo. Las constelaciones que marcaron el verano, evidentemente ya
desaparecen incluso a horas tempranas de la tarde y a medida que avance la noche son completamente invisibles, porque las que toman el relevo son las constelaciones puramente invernales, como es lógico. El famosísimo hexágono del invierno, formado por 6 estrellas muy brillantes, de las constelaciones del Cochero, de Orión, el Perro Mayor, el Perro Menor y los Gemelos, ¿no? Ahí son unas estrellas muy brillantes que dan una belleza especial en las noches claras de invierno a esa zona del cielo. Y terminaremos recomendando la visión de 2 objetos que yo he elegido dentro de la constelación de Tauro, y los he elegido no por nada, sino porque si salimos a un sitio sin contaminación lumínica, estos 2 objetos de los que terminamos hablando son visibles ambos a simple vista, sin prismático siquiera ni telescopio. Evidentemente con prismáticos vamos a mirar mucho mejor su belleza, ¿no? Esta sería la zona sur-oeste del cielo, una zona alta durante toda la noche. Aquí está claramente la constelación de Orión, pues al oeste de Orión, al oeste de Orión tenemos esa zona, ahí vemos esos 2 objetos que si ampliamos dentro de, como decimos, del Toro, pues ahí las tenemos, ¿no? Evidentemente, ya sabéis de lo que estamos hablando, son las Pléyades y un cúmulo de estrellas hermanas, que son las Híades. Son 2 cúmulos abiertos, los dos uno más aparentemente más cerrado, más compacto, y otro más abierto en forma de V, que representa la cara del toro con sus 2 ojos, Aldebarán y Ain, de donde salen los cuernos del toro. Y digo son estrellas hermanas por su cercanía, son 2 cúmulos, y además porque, según la mitología griega, las Pléyades eran hermanas de las Híades, aunque hermanas solo de padre, porque las Pléyades son las 7 hijas de Atlas, del titán Atlas, y de una ninfa marina, Pleione. Bueno, este es un cuadro muy bonito, un pintor americano, entonces vemos ahí a las 7 hermanas con una especie de látigos en donde azotan el cielo en la zona en donde, creando unas especies de chispas que podrían ser las estrellas, y están las auténticas Pléyades en el cielo, que es un objeto del catálogo Messier, M45, Messier 45, es un cúmulo de estrellas, como veis ahí, luminosas, bastante calientes, jóvenes y bastante cercano a la Tierra, aunque el cúmulo más cercano a la Tierra es precisamente el de las Híades, pero este también está bastante cercano. Es visible a simple vista, puede contener entre 500 y 1000 estrellas, aunque a simple vista son identificables 7, de ahí el apodo de las 7 hermanas, las 7 cabrillas, las Pléyades. Esa nebulosidad que se observa alrededor de las estrellas, ese polvo interestelar, se pensaba en un principio que era la nube de la cual se habían formado las propias estrellas. Ahora mismo se sabe que no, que están en tránsito por el medio de una nube de polvo y su luz las ilumina, entonces por lo tanto dan origen a esta nebulosa de reflexión. Y el cúmulo de las Híades, como ya decimos, conocido también como Colinder 50, del catálogo Colinder, es el cúmulo estelar más cercano a la Tierra, a 152 años luz, y Aldebarán, que es esta estrella, la estrella más brillante del cúmulo, en realidad no forma parte física del cúmulo de estrellas, sino que es un efecto visual, porque incluso está a la mitad de distancia, está a unos 50-60 años luz de la Tierra, a la mitad de distancia que el resto del cúmulo, es un efecto visual. Son estrellas más envejecidas, una edad ya de 625 millones de años, bastante más que las Pléyades, y donde abundan ya estrellas de otro color y de otro tamaño. Y por mi parte creo que con esto, pues muchas gracias, teníamos esta primera parte y damos paso a mi compañero. Muchas gracias.